buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares. Lo prometido es deuda y aquí por supuesto estamos a las 9 de la mañana informando a las puertas del Tribunal Supremo. Como digo, son las 9 de la mañana, hay unos 6 graditos, un poquito más de frío que el otro día si cabe, pero bueno, aquí estamos porque hoy puede ser un día importantísimo, un día crucial en la investigación de la trama Koldo, en la parte que, como os he contado siempre, afecta a los aforados, que es la parte que se está investigando aquí en la Sala Penal del Tribunal Supremo. La otra parte del procedimiento sigue su curso en la Audiencia Nacional a manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, y aquí sin embargo pues el que está al mando es el magistrado Leopoldo Puente. Pues hoy viene Aldama, a las 10 de la mañana, en una horita, está citado aquí por el magistrado Leopoldo Puente y la verdad es que no lo vamos a negar, ha creado muchísima expectación, también muchísima esperanza, se espera pues que siga tirando de la manta, tal y como hemos publicado en Libertad Digital, él viene con esa intención. Otra cuestión va a ser si el magistrado Leopoldo Puente pues le deja, porque hay que decir que a día de hoy, pues en esta parte del procedimiento que se investiga en el Tribunal Supremo, digamos que los investigados son el exministro de Transportes José Luis Ábalos, por otro lado el propio Aldama y el asesor de Ábalos, Koldo García. Con lo cual, una cuestión es que venga él con todo el interés de seguir tirando de la manta y de seguir desvelando información que afecte pues, a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, por supuesto al secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y a esa docena de ministros que ya señaló en su declaración de hace más de 3 semanas en la Audiencia Nacional. Y otra cosa es que el magistrado pues le deje referirse precisamente a este asunto. Simplemente os contaré que en la declaración en la Audiencia Nacional de hace pues, de algunas semanas o meses ha habido varias declaraciones en las cuales, pues, por ejemplo, el magistrado Ismael Moreno no ha dejado pues, a las partes preguntar sobre algunas cuestiones del procedimiento, por ejemplo, que afectaban a Begoña Gómez, porque decían que no se estaba investigando en esa parte del procedimiento, con lo cual no se puede descartar que Leopoldo Puente pues simplemente circunscriba la declaración de Aldama a Ábalos, a Koldo y a él mismo. Va a ser muy importante lo que pueda decir Víctor de Aldama y por supuesto si solamente se limita el interrogatorio a Ábalos y a Koldo, no hace falta decirlo, pero como yo os lo he contado también en Libertad Digital y en este canal, pues él viene con una batería de nueva información que afecta por supuesto al propio José Luis Ábalos especialmente y a Koldo García. Simplemente por recordaros, en el famoso escrito de 37 páginas que presentó pues hace 2 o 3 semanas aquí en el Tribunal Supremo Víctor Aldama, antes de que viniera aquí a declarar, pues ya desveló 2 cuestiones que en ese momento no se sabían, ¿no? Por un lado, ese inmueble que le iba a entregar a José Luis Ábalos valorado en 1,9 millones de euros en el Paseo de la Castellana y que, bueno, pues se uniría, ¿no?, a ese pago en especies de la trama corrupta Koldo a José Luis Ábalos, ¿no? O sea, aparte de las mordidas ilegales, del piso en la Alcaidesa, esa casita en la Alcaidesa en Cádiz, pues aquí sería otro inmueble, pero en el Paseo de la Castellana, valorado pues en muchísimo dinero, ¿no? Y también desveló Aldama en ese escrito pues ese sistema, esa corrupción sistémica a través de la cual pues empresas relacionadas con la trama corrupta pagaban mordidas, pues entre otros a Ábalos, a cambio de que consiguieran adjudicaciones de obras de carretera. La información que tenemos es que obviamente si solamente le dejan hablar a Aldama sobre Ábalos y Koldo, pues va a profundizar en estos temas y va a aportar nueva información. Bueno, y otra cosa que os quería comentar, como podéis ver a mis espaldas, pues están ahí los compañeros de los medios de comunicación, los cámaras, y os tengo que decir que sorprendentemente hay algo menos de expectación hoy con la declaración de Víctor de Aldama que la que hubo la semana pasada con la comparecencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Os digo sorprendentemente porque obviamente lo que puede aportar Aldama hoy es infinitamente superior y mucho más importante y mucho más grave que lo que iba a aportar José Luis Ábalos, que al final fue lo esperado, es decir, negar absolutamente todo. Negó pues prácticamente que él se llamara José Luis, apellidase Ábalos y fuera ministro de Transporte, y sin embargo pues Aldama sí que puede desvelar nueva información muy importante para la instrucción, con lo cual no deja de ser, pues, como digo, un poco sorprendente que haya menos medios de comunicación en este lunes aquí a las puertas del Tribunal Supremo, que hay unos cuantos, pero hay menos en comparación
con la declaración del otro día de José Luis Ábalos, y simplemente pues por recordaros, ¿no?, algunas de las cosas que dijo José Luis Ábalos, o mejor dicho, que no dijo. Responsabilizó absolutamente todo de las gestiones del Ministerio de Transportes con el propio Víctor de Aldama, pues al que fuera su mano derecha, Koldo García. Tanto así le responsabilizó que incluso le responsabilizaba de la gestión de todo lo que tenía que ver con la que era su pareja entonces, Jessica, ¿no? Algo completamente surrealista. Y por supuesto un cierre de filas absoluto, y José Luis Ábalos no dijo ni pío contra Pedro Sánchez ni contra ningún ministro. Es decir, eso alienta, ¿no?, esa tesis entre algunas de las partes aquí personas en esta causa, incluso entre los propios investigadores, de que pudiera haber un pacto a tres bandas entre Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Koldo García. Pues ya está el pájaro en el nido. A las 9:35 de la mañana ha llegado Víctor de Aldama a esta sede del Tribunal Supremo. Hay que decir que ha llegado pues en un coche Audi de alta gama, que se ha parado justo a las puertas del Tribunal Supremo, ha bajado junto a su abogado José Antonio Choclán, y ambos han entrado con paso firme al Tribunal Supremo sin hacer ningún tipo de declaración. En el caso de Aldama, pues con un chaquetón azul y mirando hacia abajo, y lo más importante, portaba una carpeta oscura, no sabemos si de color marrón o negra, en la cual pues podría tener información que vaya a aportar al Tribunal Supremo, o bien pues una serie de puntos para su comparecencia. En principio se prevé que esta comparecencia de Víctor de Aldama sea extensa. Veremos si responde o no a las acusaciones populares. Hay que decir pues que en la Audiencia Nacional su declaración se extendió durante aproximadamente 2 horas, y que no respondió a las acusaciones populares. Aquí habrá que ver si sigue en la misma línea y responde al juez, al fiscal, pero sin embargo pues no responde al Partido Popular, que representa todas las acusaciones populares personadas. Hay que decir que, por ejemplo, el otro día José Luis Ábalos, para que os hagáis una idea, pues estuvo 3 horas declarando y tampoco quiso responder a las preguntas de la acusación popular que representaba el PP. Sale, Vale. Salimos. Vale. Salimos, vale. Estamos viendo, salimos en manos libres. Agacharos, por favor. Y viene Dani Desocupa. Desde la izquierda, chicos, agachar un poco, por favor, la valla que está la valla. Hombre, si están ahí con las ventanas abiertas a las puertas, pero pasa de la pescadilla. Señor de Aldama. Buenas tardes, señor Aldama. Una aclaración. ¿Pruebas el juez? ¡Bajo, chicos! Un poquito, campeones. Acaba de terminar la declaración de Víctor de Aldama. Se ha extendido durante cerca de 3 horas, en las cuales el empresario pues ha estado respondiendo a las partes que le han hecho diversas preguntas, y por supuesto al propio magistrado instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que es el encargado de instruir la parte de la trama Koldo que afecta a los aforados. Hasta el momento ha trascendido poca información concreta sobre esta declaración, una larga declaración como la de José Luis Ábalos, porque se ha extendido durante cerca de 3 horas, y lo que sí os puedo contar es que ha señalado a Ábalos y a Koldo García como presuntos cobradores de comisiones ilegales, y además, como novedad, ha aportado pues fotocopias de WhatsApp sobre presuntos contratos de obra pública irregular. Esto es lo que ha trascendido hasta ahora, y vamos a terminar esta emisión ya en la sala de medidas cautelares con más información. Magia, ya estamos en la sala de vistas de medidas cautelares, y ahora vamos a repasar, después de unas horas, en las cuales he tenido tiempo pues de recabar la mejor información sobre la declaración de Víctor de Aldama, y os voy a contar todos los datos que ha revelado Víctor de Aldama en esa declaración de más de 3 horas ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en referencia a la trama Koldo. Solamente os avanzo un titular. Aldama ha adelantado el gordo. 4 millones de euros. Quedaos con este dato porque a continuación lo vais a entender. Antes de nada, vamos a empezar a compartir en pantalla, porque obviamente hemos recapitulado todos los datos y los hemos publicado en Libertad Digital, para que estéis perfectamente informados de todo lo que ha dicho Víctor de Aldama en esa declaración. Y precisamente pues vamos a empezar a recopilar y a recapitular
todos los datos de esa declaración tan trascendental de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo. En primer lugar, las fuentes que hemos consultado nos aseguran que Aldama ha apuntado al juez del Tribunal Supremo que la trama Koldo canalizó hasta 3 tipos diferentes de comisiones ilegales. En primer lugar, por adjudicación de obra pública. En segundo lugar, esta es una novedad, para engrasar las relaciones del propio Aldama con los ministros con el objetivo de conseguir otros negocios. Y en tercer lugar, mordidas relacionadas con la compraventa de material sanitario durante la pandemia del COVID-19. De estas últimas teníamos obviamente conocimiento porque precisamente esto fue el origen de la investigación en la Audiencia Nacional de la Koldo, de las obras de adjudicación regulares a través del Ministerio de Transporte, también porque el empresario Víctor de Aldama había entregado ese famoso escrito de 37 páginas en las cuales pues, se aportaba información sobre esas empresas de la trama que consiguieron adjudicaciones de obras de carreteras a través de entregar comisiones ilegales y ávalos, y la novedad ha sido esta, que el propio Aldama pues, revela que él pagaba a Koldo y Ávalos para que le abrieran las puertas de los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez. Sobre las mordidas a cambio de obras públicas, ha dicho Víctor de Aldama que estas comisiones ilegales se situaban entre el 1 o el 1,5% de la cuantía total de la obra, de la adjudicación. Y que estas mordidas las obtenía finalmente el Ministerio de Transporte de José Luis Ábalos a través de obras de ADIF, de puertos del Estado y de conservación de carreteras, es decir, de obras de carreteras. Era pues, la documentación que había entregado, ¿no? El otro día Víctor Aldama, hace un par de semanas. También Aldama ha señalado al que fuera director general de carreteras, Javier Herrero Lizano, como el enlace con la trama corrupta. Y por último, Aldama en este capítulo ha dicho que, refutando lo que ha dicho, pues llevando la contraria a lo que ha dicho Óscar Puente, ¿no? Porque Óscar Puente decía, no, es que claro, las empresas, las adjudicaciones las hemos revisado todas y no hemos encontrado ninguna irregularidad. Se adjudicaron estos contratos con la ley en la mano. Y dice Aldama, hombre, sí, se adjudicaron con la ley, pero la cuestión está en que hay que examinar las mesas de contratación. Porque las mesas de contratación se sientan las personas que deciden qué empresa resulta adjudicataria y resulta que las mesas de contratación lo que se hizo fue inflar la puntuación subjetiva que daban estos miembros de las mesas de contrataciones a las empresas que querían que resultaran adjudicatarias. Y así pues obtenían mayor puntuación y conseguían la obra. Y eso es lo que ha dicho Aldama que hay que revisar. Sobre esas coimas que daba Aldama, Koldo y Ábalos para que abrir las puertas de los ministerios, Aldama ha dicho que fueron unas coimas que obtuvieron su objetivo, porque le abrieron las puertas de ministerios y de ministros tan importantes como la que fuera vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la que fuera ministra para Transición Ecológica, Teresa Rivera, el que fuera presidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y también Reyes Maroto, ministra de Industria. Aldama llegó a decir que con muchos de estos ministros tuvo contacto directo e intercambió mensajes. ¿Dónde están esos mensajes? Los que seguís medidas cautelares lo sabéis perfectamente. Están en el teléfono móvil que incautó el juez Santiago Pedra de la Audiencia Nacional a Aldama en el mes de octubre en el marco de la trama de hidrocarburos. Ahí están todas las pruebas y acabarán saliendo. También ha dicho Aldama, y este dato es muy interesante, que la trama corrupta está operativa desde antes, durante y después de la pandemia del COVID-19. Es decir, desde el año 2019 ya se empezó a pagar mordidas. No es una cuestión solamente del año 2020 durante la pandemia. En el año 2019 ya se pagaban comisiones ilegales a empresas, comisiones ilegales a Ábalos y a Koldo a través de empresas que resultaban adjudicatarias de obras de carreteras y de otro tipo de obras. Muy interesante. Por lo menos 19, 20, 21, 3 años de corrupción. Y yo intuyo que serán más, que se extendió más allá del 2021. Pero es que también, en lo que os decía antes, eso del gordo de Aldama, que adelanta el gordo, ¿por qué lo decía? Pues por lo que os voy a decir ahora mismo. Porque es que Aldama ha revelado
que él pagó entre 3,5 millones y 4 millones en comisiones derivadas de esas obras públicas irregulares a Ábalos y a Koldo, y que una parte no se la quedaban Ábalos y Koldo, sino que iba a parar al Partido Socialista. Es decir, financiación ilegal del partido de Pedro Sánchez. Eso es lo que ha desvelado hoy Víctor de Aldama en sede judicial. Mucha atención, porque con este dato se empieza a cerrar el círculo, ¿eh? Os hablaba el otro día de esa posibilidad que sospechan fuentes de la investigación y otras partes personadas en la causa de que hubiera un pacto de no agresión entre Pedro Sánchez y Ábalos y que recayera toda la responsabilidad en Koldo. El otro día Ábalos no disparó a Pedro Sánchez y, sin embargo, echó todo el marrón a Koldo. Y esto podría ser una explicación. ¿Por qué? Porque Ábalos sabe perfectamente que podría haber sido él el recaudador de la financiación ilegal del Partido Socialista y Pedro Sánchez podría protegerlo a cambio de que no le dañe. Le pasan el marrón a Koldo y luego Koldo puede ser amnistiado por el gobierno o por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, que al final es lo mismo. Con lo cual, este dato de la financiación ilegal puede ayudar a entender esta historia del pacto. Pacto de no agresión entre Pedro Sánchez y Ábalos y luego todo el marrón a Koldo, que luego ya lo indultaremos. Pero es que no ha quedado aquí la declaración de Víctor de Aldama y ha entrado también en otros asuntos pues más turbios, más socialistas. Hablamos de corrupción, hablamos de drogas, en casos como los ser el Tito Berni, ¿no?, de corrupción socialista, y también hablamos de prostitución y de señoritas. Porque lo que ha dicho Víctor de Aldama ha ampliado lo que ya dijo sobre Ángel Víctor Torres, y era que le ponía una casa en la calle Atocha de Madrid para que tuviera encuentros, no sabemos si paranormales en la tercera fase o de otra naturaleza. Y ahondando en este tema, lo que ha dicho Víctor de Aldama hoy es que hubo 3 pisos, no solamente uno, 3 pisos. El citado en la calle Atocha, otro en el barrio de Justicia y otro en el barrio Salamanca de la capital. Y que él los alquilaba por Airbnb, él los pagaba y allí Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, y José Luis Ábalos mantenían encuentros con señoritas. Yo creo que poco más hay que comentar al respecto. Al final, todas las tramas de corrupción socialista, como decía antes, nos llevan a prostitución, a drogas y sobre todo mucho dinero robado a los españoles. Y vamos a dejar ya de compartir en pantalla esta noticia que hemos publicado en Libertad Digital, donde la podéis leer al detalle todo lo que ha dado de sí esta declaración de Víctor de Aldama. Os recuerdo, ya se hablaba de financiación de la Internacional Socialista, lo anticipé yo, lo publiqué en Libertad Digital y os lo conté en Medidas Cautelares. Una internacional socialista que proclamó a Pedro Sánchez presidente de esta internacional en el mes de noviembre de 2022 por aclamación, no hubo otros candidatos. Según Víctor de Aldama, esta financiación ilegal de la internacional socialista se canalizó a través de una cuenta bancaria en Rusia de José Luis Rodríguez Zapatero, que utilizó un testaferro, y los fondos procedían del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Pues bien, ya tenemos encima de la mesa financiación ilegal de la Internacional Socialista y del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Ahí es nada. Veremos lo que dice en las próximas horas Koldo García en su declaración ante el Supremo. ¿Tirará contra Pedro Sánchez o Ábalos? ¿O seguirá alimentando esta teoría, esta hipótesis, esta posibilidad de un pacto con Pedro Sánchez y con Ábalos? Por supuesto, os lo contaré aquí en este canal de Medidas Cautelares. Si os ha gustado el vídeo, compartirlo, darle me gustas, escribir comentarios, lo pasáis a vuestros amigos, familiares. No os olvidéis de suscribiros. Y, por cierto, aprovecho para agradecer otra vez a aquellas personas que se han suscrito como miembros VIP del canal de Medidas Cautelares. Muchas gracias por vuestra confianza. Intentaremos seguir mejorando día a día y daros la mejor información judicial para que todos los ciudadanos estén informados, porque, como siempre os digo, lo más importante es que la información es poder. Hasta pronto.